Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso por estar reunidos nuevamente aquí desde la iglesia que está en esta su casa y allá donde ustedes se encuentran en este momento. Estamos glorificando a nuestro Dios porque a pesar de todas las dificultades que el mundo está atravesando, el Señor todavía está extendiendo su gracia y su misericordia para aquellas personas que necesitan un refrigerio de su bendita y santa palabra. Por eso el tema que vamos a estudiar en este día es precioso y yo te suplico que si es la primera vez que te conectas, no sea el único video que tú mires y que lo veas completo, sino que puedas ver los otros que tenemos aquí por medio del Facebook grabados, y puedes buscarlos, y si no lo encuentras, mándame un texto y con todo gusto yo te los voy a enviar, y también por medio de YouTube. Así que glorificamos a nuestro Dios Todopoderoso por este día. Hoy tenemos un estudio maravilloso, una forma apasionante de participar. El Señor está buscando obreros para su viña y hay una manera muy linda en la que tú puedes ser parte de esta obra que el Señor está buscando para ser esos obreros. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. El Santo Espíritu de Dios sea aquí con nosotros y bendiga su palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito y santo nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria y la alabanza por este nuevo día, Señor, y nuevo día de descanso, Padre, que tú nos has dado para que estemos en comunión contigo, Señor. Sabemos de que tu venida está muy pronto, Señor, y por eso debemos estar preparados, Padre Santo, y así que por eso te suplico que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros en ningún momento, y que así como tus discípulos, apóstoles, profetas tuvieron el Espíritu Santo para ser inspirados a escribir tu divina y santa palabra, que ese mismo Espíritu nos ayude a nosotros a comprender, Señor, y que seamos, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu bendita y santa palabra. Así que en tus manos nos encomendamos, y no sin antes suplicarte por los enfermos para que tú les sanes, Señor. Si alguien tiene un familiar que está enfermo, por favor, Señor, atiende esta petición y sánale, Señor, conforme a su misericordia, que es grande, Señor. Problemas legales, Señor, usted es el abogado de abogados. Problemas familiares, Señor, usted puede restaurarlo todo y hacer las cosas nuevas si fuese preciso, Señor. Así que cualquier situación que mis hermanos, amigos en todas partes del mundo estén necesitando, Señor, atiende esas necesidades, porque te lo pido todo en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, y te suplicamos que te quedes con nosotros. Amén, Señor. Amén. Qué lindo que podemos hablar con nuestro Dios Todopoderoso y teniendo una iglesia como la iglesia que estamos en este momento aquí en casa. El mundo ha cambiado muchísimo. Estábamos acostumbrados a asistir a la iglesia donde estábamos con todos nuestros hermanos. Desafortunadamente hoy muchos no nos podemos congregar, o si nos podemos congregar, no todos podemos estar presentes, no nos podemos acercar a nuestros hermanos, no los podemos abrazar, saludar. El mundo ha cambiado tanto, pero el Señor tiene una y mil maneras para que nosotros sigamos beneficiándonos de la comunión con nuestros hermanos, y la comunión principalmente con Él. Y por eso el tema que tenemos este día es muy lindo y muy apropiado para estos tiempos. Una forma apasionante de participar. ¿Qué alcanzar con el estudio? Primeramente, nuestro Señor Jesús desea que seas un discípulo que trabaja en equipo. Eso es importante, que podamos nosotros trabajar en equipo, y nuestro Señor Jesús espera eso, y para eso debemos saber y entender que el ideal de Dios es trabajar precisamente en equipo y sentir el deseo de trabajar en armonía, pero sobre todo con la voluntad de nuestro Dios, y además hacer esa decisión, no solamente ya que sabemos que es importante y que a nuestro Dios Todopoderoso le agrada que trabajemos en equipo, y si siempre hemos estado solitarios y solos y no hemos armonizado y hacer
el plan o el ideal de Dios, tomemos la decisión ahora de hacerlo. Así, es idea de Dios que trabajemos en equipo o grupos pequeños. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en grupos pequeños? ¿Debe de estar conectado el grupo pequeño en la iglesia? Son preguntas que normalmente nos hacemos, si esto es de Dios. Tener, por ejemplo, aquí en casa en ese momento, no lo miran ustedes en la cámara, pero ahí está mi esposo, está mi hermanita Tere, están mis niños, y estamos aquí. Este es un grupo pequeño, pero no es la primera vez que tenemos nosotros un grupo pequeño. En otras ocasiones hemos disfrutado de grupos pequeños y hemos invitado a muchas otras personas, y es una gran bendición invitar sobre todo abrir la casa para que el Espíritu Santo pose en tu hogar. Es la cosa más maravillosa que puede haber. De hecho, yo alabo a mi Señor porque tener un estudio como este no es solamente llevar el mensaje allá y quizás traspasar fronteras y no sé cuántas fronteras, muchas fronteras, pero lo más precioso de esto es que el Espíritu Santo es el que no solamente está aquí en mi hogar, sino que también entra al tuyo al momento que aceptamos recibir el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo maravilloso. Así que Mateo 28, 19, 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos leemos en Mateo capítulo 28, 19 el 20. Ese es un mandato, no es un si quieres y si tú deseas servir. No, dice por ir, dice. Mandato es ir, ve. No te está diciendo puedes ir, dice ve a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandato, es una orden. Si tú has venido a los pies de Jesús, este es un mandato que nosotros tenemos que hacer. Y hemos hablado, y ojalá y puedas mirar los otros estudios donde aprendimos acerca de los dones, y muchos de esos dones que Dios te ha dado y talentos, tú los puedes usar precisamente para la obra que aquí vamos a estudiar en este día. Un grupo como un estudio, un grupo pequeño en casa, se llama de diferentes maneras. Le llamamos grupo pequeño, también le llamamos células, también le llamamos casas de oración. En fin, hay diferentes, hay para oración, hay para reuniones para familias, para jóvenes, para evangelismo, para salud. Y hay mil maneras de uno poder edificar a otros, pero sobre todo también nos edificamos nosotros mismos. ¿Has alguna vez tú participado en un grupo pequeño? Si tú no has participado una vez y alguna vez te invitan, ve, te aseguro que vas a ser grandemente bendecido. Yo te voy a decir que al principio, cuando yo conocí acepté a mi Señor Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador, me recuerdo perfectamente estas palabras que dijo el pastor, que del 100% de las personas que aceptan a Jesús, el 90% están sentadas en las bancas y el 10% trabaja para Jesús. Y yo tenía un gozo en ese momento. Yo dije, yo no quiero ser de esos 90%, yo quiero ser de esos 10%, me uno a esos 10%. Y ese mismo día, cuando salimos, me recuerdo, mi mami puede atestiguar eso, que estaba presente en ese día. Cuando salimos de ahí de la iglesia, yo pregunté a las diaconisas, disculpen, ¿y ustedes pueden venir a casa para que dan estudios bíblicos, para que yo pueda seguir estudiando la Biblia con ustedes? Dijo, sí. Y así que la siguiente semana o esa semana ellos ya estaban allí para tener el estudio bíblico. Y claro, el camino fue
fue largo, y así que desde ese entonces tomé la decisión de que tenía que hacer las cosas y tenía que trabajar para mi Señor. Y pasaron muchas circunstancias, así que cuando yo estuve muy enferma, inclusive así, yo tenía un estudio bíblico, me gozaba en un estudio bíblico. Ahora, yo sabía de la Biblia, la verdad no sabía mucho yo de la Biblia. Lo que hacía yo es que invitaba a mis vecinos para que vinieran y estudiáramos la Biblia juntos y analizáramos la Biblia juntos. Y empezábamos a leer desde el libro de San Juan y leíamos un capítulo y luego meditábamos sobre eso, y el Espíritu Santo nos ayudaba, y después el siguiente capítulo, y así sucesivamente, y nos íbamos edificando y fortaleciendo espiritualmente, y era una hambre de esta pan, y cada vez leíamos más capítulos, y así cada semana estábamos ahí reunidos. Es maravilloso, y fue linda la experiencia, y desde este tiempo hasta la fecha seguimos trabajando para el Señor. Aquí está la hermana Tere, que es un testimonio vivo de cómo invitábamos a las familias en la vecindad en donde vivíamos para que vinieran al estudio bíblico. Ella vino, aceptó a Jesús, se bautizó, y aún hay mucho camino todavía para recorrer. Y algunas otras personas también que han sido grandemente bendecidas, pero la más bendecida de todas he sido yo. Esa es la bendición más grande. Así que, ¿qué te puedo decir? Si no has participado en un grupo pequeño, hazlo ahora. Y si tú tienes tu hogar para abrir las puertas, hazlo. Hay lugares en donde no nos permiten hacerlo, pero podemos ahora hacerlo de esta manera en redes. Y si tú no lo puedes hacer así, cuando tú compartes un video de un estudio de la palabra, tú estás invitando a alguien para participar en un grupo, por decir así, pequeño por medio de una red. Así que hay 1000 maneras de que tú puedas participar. Te aseguro que cuando tú compartes el evangelio con otras por medio de un video, por medio de un... no solamente de un DVD estoy hablando, sino también por medio cuando compartes en las redes sociales, el Señor toma en cuenta eso, porque tú estás compartiendo el evangelio con otras personas. No pares de hacerlo en este momento en que el mundo se está volcando. Así que qué lindo que podamos nosotros trabajar en la obra del Señor. Ahora, en Mateo 9, 37, 38, nuestro Señor Jesucristo dijo: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Así que hay muy pocos obreros, desafortunadamente, como te decía. ¿Tú deseas ser un obrero de Jesús? Hazlo ahora, decídete, toma la decisión de participar. Y si se te hace difícil, posiblemente los líderes de tu iglesia te van a ayudar para que puedas hacerlo. Los miles de feligreses por todo el mundo están activamente involucrados en grupos pequeños y están experimentando su poder transformador de vidas. Los grupos pequeños aumentan el número de miembros involucrados, proveen un lugar seguro para los que son de la iglesia, donde pueden compartir sus preocupaciones, permitiéndoles crecer en su fe mediante la oración, el estudio de la Biblia y la conversación. Qué lindo cuando convivimos y estudiamos la palabra, hay peticiones de oración, oramos, y después al siguiente estudio damos testimonio de que esa oración fue contestada. Y no solamente estudiamos la Biblia, conversamos, nos conocemos, a veces tenemos un refrigerio, una comidita que compartimos, así que pasamos un momento precioso. Así que los grupos pequeños no son un concepto nuevo, claro que no, son tan antiguos como el libro de Génesis y han sido realizados durante siglos. Clarence Grubeck, en su artículo del número de abril de 1982 de la revista Ministry, comparte la historia de 3 personas poderosas impactadas por estar involucradas en grupos pequeños. Entre esos, yo te voy a dar un testimonio. Una vez una persona, una familia, iban varias familias, y una mujer llegó a mí y me dijo: sabes, necesito, antes de que comenzamos el estudio, quisiera
tener una conversación privada con usted. Y le dije, claro que sí. Y tuvimos esa conversación privada. Y cuando tuvimos esa conversación privada, ella me dijo, después de lo que yo te diga, posiblemente ya no vas a querer que yo venga al estudio. Y yo dije, no hay ninguna razón para que yo diga, tú no puedes venir al estudio, pero no creo que haya alguna razón, pero dime. Y me dijo, empezó a hablar que ella estaba enamorada de una persona que tenía muchos años, más de 10 años de estar enamorada de esta persona, pero que no, y tenían incluso hijos que habían adoptado. Y le dije, pero ¿cuál es lo malo de eso? El amor es lindo, qué lindo que están enamorados. ¿Qué sigue de eso? Y me dice, la persona de la que yo te estoy hablando es otra mujer. O sea, era una mujer hablándome del amor, enamorada de otra mujer. Entonces yo me quedé callada y pidiéndole a Dios que me pusiera las palabras en mi boca para ver cómo yo iba a responder a esa mujer. Y lo que salió de mis labios fue esta pregunta: ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó? Esas fueron las palabras que salieron puede decir que desde mi estómago salieron, porque no las pensé, salieron así. Y ella abrió su corazón y empezó a llorar y empezó a platicarme cómo había sufrido abuso físico, abuso sexual desde niña. Su familia, sus hermanas habían estado en prostitución. En sí, una cadena de circunstancias que la habían llevado a tomar una decisión como esta. Y yo le dije que las puertas estaban abiertas y que el Señor era el que ya estaba haciendo la obra y Él iba a terminar. Lo que Él comenzaba, Él lo iba a terminar. Para hacerle más larga este bonito testimonio, es de que con el tiempo ella continuaba platicando que tenía problemas, se peleaban y me contaba todo como si se tratara de una pareja común. Y yo sabía que el Señor estaba obrando hasta que el pleito fue tan grande que se separaron estas personas. Con el tiempo ella llegó a un estudio bíblico para presentarme a su nueva persona con la que había conocido, un hombre un buen varón que le había dado incluso un anillo de compromiso. Ella estaba muy emocionada y muy agradecida de haber sido liberada por nuestro Señor Jesucristo. Historias así como esas, y te puedo contar muchas testimonios de cómo Dios obra en esa iglesia pequeña, en ese lugar. A veces buscamos las iglesias grandes, gigantes. Yo estuve en una iglesia que eran como 5,000 personas. Nunca supieron que yo era miembro de esa iglesia. Pasaron años, hasta hace poco, una vez hicieron una llamada, ahora por la pandemia, dice que quiero saber si usted sigue, cómo va, y que estaba yendo a la iglesia. Ya tengo años que yo no soy miembro de esa iglesia, ni se habían dado cuenta. Así que, ¿por qué? Porque en un grupo pequeño estamos más compaginados, estamos más al pendiente del uno del otro. Es maravilloso cómo el Señor obra. Así que, como pueblo no estamos suficientemente despiertos ante el corto tiempo en el cual nos toca trabajar, y no entendemos la magnitud de la obra para este tiempo. La noche pronto viene en la cual nadie va a poder obrar. Dios llama a hombres, mujeres que tengan cualidades necesarias, consagración a la voluntad divina y el fervor en el estudio de las Escrituras para hacer su obra especial en estos últimos días. ¿Tú crees que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días. Si el mundo quiere cerrar sus ojos, tú no los cierres. Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Es necesario que despertemos y veamos que algo grande está por ocurrir, y que buscamos aquellas almas que aún no han entregado su vida a Jesús. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, es necesario que lo hagas ahora. Es necesario que lo hagas ahora. Y dice, para hacer su obra especial en esos últimos días, Él llama ahora a hombres y mujeres que puedan trabajar. A medida que se empeñan en la tarea con sinceridad y humildad para hacer todo lo que puedan.
obtendrán una experiencia más completa, tendrán un conocimiento mejor de la verdad y de los métodos para alcanzar a las almas y ayudarlas precisamente cuando necesitan ser ayudadas. Mira, han llegado familias llorando porque tienen un problema y una situación, y allí en medio de la oración esta persona va a ser liberada. En ese grupo pequeño, en esa pequeña iglesia se necesitan obreros ahora. ¿Y cuando? Ahora mismo, dice, para trabajar por Dios. Los campos ya están blancos para la siega y sin embargo los obreros son pocos. Yo he sido directora de obra misionera 2 veces. Y ¿sabe qué? Es pero tan difícil encontrar obreros. Levante la mano aquel que quiera servir al Señor. ¿Sabe cuánto levantan la mano? Unos cuantos. Ojalá y tú puedas levantar la mano ahora y decir, yo deseo trabajar para el Señor. Si no, puedes abrir tu casa, a lo mejor en otro lugar, y acompaña a aquellas personas que sí desean hacerlo. Hay una forma apasionante de participar en el crecimiento de la iglesia y en la predicación del evangelio al mundo. ¿Cuáles son esos? Los grupos pequeños. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe. Escucha esto, uno de los métodos de Dios. ¿Métodos de quién? De Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Posiblemente te da pena pararte y dar un testimonio allá en la iglesia ante 100 personas o más, pero en el grupo pequeño vas a testificar. Y vas a edificar a aquellos que aún su fe es pequeña. Además, ¿quién nos capacita? El Espíritu Santo. Ten la certeza de que el Espíritu Santo está allí para guiarnos. Ejemplos de grupos pequeños. Vamos a ver el primer grupo pequeño. ¿Cuál fue ese primer grupo pequeño? Vamos a ver el Antiguo Testamento también. Ejemplos en el Nuevo Testamento también encontramos la participación en grupos pequeños como organización y como dinámica. Y encontramos aquí que el primer grupo pequeño dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Antes de crear este mundo, los 3 componentes de la deidad se unieron en un grupo pequeño, como en un propósito, en planificar y en ejecutar la creación de los seres humanos y de su entorno. Y vemos aquí, voy a leer en el libro de Génesis capítulo 1, vamos en el libro de Génesis capítulo 1 y encontramos algo maravilloso en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y vamos a ver el primer versículo, y dice en el número 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, ¿cómo dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si vemos en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, plural nuevamente, conforme a nuestra semejanza, plural nuevamente, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que los grupos pequeños se reúnen con uno o varios propósitos. En el caso divino, sus primeras reuniones primero fueron
planificación, ahorita lo vamos a ver, y las posteriores de ejecución de un proyecto concreto. Y además, dice, todo grupo pequeño ha de tener un objetivo primordial. ¿Cuál es ese objetivo primordial? Ganar almas para el reino de los cielos. El fin de todo es esto, que el Señor desea que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, y vuelve a decir, a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. Imagínense, el primer grupo pequeño fue formado por 3. Me llama mucho la atención cuando leemos en la oración y dice, si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Voy a decir que yo estoy sola nada más y yo oro. ¿Sería que solo soy yo? No, 2 o 3. Oro yo y está el Espíritu Santo. Ya son 2. No necesitas tú traer a otra persona para que tengas la certeza de que están 2 personas, porque tienes que contar que el Espíritu Santo está allí. 2 o 3 personas en mi nombre, yo estoy en medio, dice él. ¿Es idea de Dios que trabajemos en equipo o en grupos pequeños? Génesis 1, lo que leímos ahorita, y también el 2:26, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación, y cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. Digamos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. ¡Qué lindo! Participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana. ¡Qué lindo! Alabado sea Dios, que ese grupo, así como aquí en tu hogar, en el grupo pequeño, tú también tienes ese mismo propósito. Antes de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo también se reunieron para tener ese mismo propósito. Ejemplos pequeños, por ejemplo, de grupos pequeños en la Biblia. Vemos que en Génesis capítulo 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando los cielos y la tierra. Génesis 1:26, ejecutando ¿qué? Creando al hombre a imagen y semejanza. Y si leemos en San Juan capítulo 10, del 17 al 18, lo voy a leer, San Juan 10, 17 al 18, y dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 10, 17 al 18, y dice la palabra, San Juan 10, 17 al 18, por esto dice, me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué lindo el plan de salvación que tenía, dar su vida por la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si leemos Éxodo capítulo 18 al 21 y al 25, vemos cómo este otro grupo pequeño, cómo Moisés fue ayudado por su suegro para dividir el trabajo que tenía. Y si leemos también en el libro de San Lucas capítulo 6, otro grupo pequeño nos expresa cómo nuestro Señor Jesucristo también armó su propio grupo pequeño con sus 12 discípulos. Y si leemos Hechos capítulo 18, 1 al 5, también vemos que los apóstoles también hicieron la obra en pequeños grupos. Así que en el Nuevo Testamento vemos, y todos los días en el templo y en las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde dice? En la iglesia. Todos los días, Hechos 5:42, dice, todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesús mismo estableció el primer grupo pequeño en el Nuevo Testamento al elegir sus 12 discípulos. Recibieron una enseñanza práctica, crecieron espiritualmente, fueron capacitados para usar los dones de la predicación efectiva del Evangelio. Y vemos que en la época apostólica el núcleo de la iglesia lo formaban también grupos pequeños que se reunían, ¿dónde? En casas particulares. Hay mucha gente que se abrumó, está abrumada porque la iglesia está cerrada. Hermanos, en el principio la iglesia, el plan de la iglesia no es una edificio de 4 paredes y con todo eso. La iglesia es formada por personas, y donde están 2 o 3 reunidos, ahí está la iglesia de Dios. Alabo a mi Señor porque cuando hemos tenido reuniones, he ido, por ejemplo, a Veracruz, mi familia conoció el Evangelio y algunos no han aceptado toda la verdad, pero los que aceptaron, alabado sea el Señor. Ahí está mi mami que aceptó la verdad y ella ha sido bautizada. Y luego mi mami ahí en casa dando estudios bíblicos. ¿A quién? A mis hermanos, y ahora también ellos han sido bautizados. Es un testimonio maravilloso. Y ojalá vengan cuando han venido otras personas y vinieron y conocieron del Evangelio también. Y a lo mejor no se han decidido todavía, pero por lo menos su casa ha sido redimida. Ese es el trabajo. Pudiéramos decir que, como vemos el Evangelio que dio Noé, 120 años pudiera decir que fracasó, pero Noé diría: yo no fracasé, fracasaron los demás porque no aceptaron el mensaje que yo les di. Yo no fracasé. Durante 120 años les prediqué. Los que fracasaron ellos, 120 años escuchando y escuchando y escuchando que este mundo se iba a acabar y no aceptaron el mensaje. Él no fracasó porque su familia fue salvo. Así que pudiéramos decir que yo he tenido varios estudios bíblicos y puedo contar con mis dedos las personas que han aceptado el mensaje, pero eso no significa que el fracaso, inclusive aquellas personas que aún no se han decidido, van a decidirse más adelante, porque lo que el Señor comenzó, Él lo va a terminar. Así que en la época apostólica se reunían, pero ¿dónde se reunían? En casas. Vamos a leer unos versículos de aquí. Voy a buscar, por ejemplo, en Filemón, capítulo 1, versículo 2. En el libro de Filemón, capítulo 1, dice el versículo 1 en adelante: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Y a dónde? Y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. ¿En dónde estaba la iglesia? En el templo Nueva Jerusalén, en el templo Agua Viva, en el templo... No, en el templo que está en su casa, la iglesia que está en su casa. Y vemos otro versículo. Vamos a ver Colosenses capítulo 4. Voy a buscar algunos, porque hay muchos versículos. 4:15, vamos a leer versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Y buscamos el libro de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, y el versículo 19. Y dice: y las iglesias de Asia os saludan, a Aquila y a Priscila, con la iglesia que está, ¿dónde? En su casa os saludan mucho en el Señor. Estaban los saludos que mandaban a la iglesia, pero la iglesia, ¿dónde estaba? La iglesia estaba en la casa. Si vemos también otro versículo más, Romanos capítulo 16, el libro de Romanos capítulo 16 y vamos a buscar el versículo 5, y dice: saludad también a la iglesia, ¿dónde?
de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Estoy viendo unos versículos, vimos Romanos y algunos otros que aún no los voy a ver todos. También se organizaron pequeños grupos de evangelización donde cada uno aportaba su propia experiencia y se apoyaba en la obra, y de este modo el evangelio se propagó por todo el mundo, y lo encontramos eso en Hechos, en Romanos. Y bueno, el ministerio de Jesús y sus discípulos, en el libro de Lucas capítulo 6, 12 al 13, se registra que Jesús escogió a 12 de sus discípulos antes entre sus seguidores y entre su selección. ¿Qué dice que hizo Jesús? Él pasó la noche orando a nuestro Dios. Por la impresión del Espíritu Santo escogió a 12 hombres para llegar a formar parte de su grupo pequeño. Nuestro Señor Jesús armó su grupo pequeño y lo armó en oración, oró toda la noche para poder decidir quiénes iban a ser esos 12 discípulos que iban a formar parte de este gran ministerio. Y dentro de ese grupo pequeño, los integrantes de su círculo íntimo, que fue Pedro, Santiago y Juan, fueron los más cercanos a él. Jesús oró con sus discípulos y por ellos, compartió la palabra de Dios con ellos, comieron juntos, compartieron su vida y participaron en la obra de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos quiénes eran esos discípulos que nuestro Señor Jesucristo llamó. Primero podemos decir a Simón, que sobrenombre Pedro, ¿cuál es la profesión? Que era un pescador, que era de temperamento reactivo y siempre era el primero en abrir la boca. Y después Andrés, quien era hermano de Pedro y que también era pescador, y él conoció a Jesús en el Jordán, y él con Juan Bautista, y conoció a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", él sabía que él era el Mesías, y fue Andrés el que fue y trajo a su hermano Pedro. Y Santiago, como tenía con otro nombre, Jacobo, y también era pescador, era de Betsaida y también era hermano de Juan. Él era, con hermano Juan, eran los que pretendieron ser los primeros, los más importantes entre los apóstoles. ¿Y quién era Juan? Hermano de Jacobo, pues, y él, el más joven, y también era temperamental, y un sobrenombre que tenía, que era el hijo del trueno. Era agresivo aparentemente. A Felipe conoció a Jesús por Juan Bautista en la ciudad de Betsaida, y también su característica que tenía él era que le faltaba fe. Esos eran los discípulos por los cuales el Señor oró para escoger. También Bartolomé, otro nombre que tenía él, Natanael, que era de Caná, y conoció a Jesús por Felipe. Y tenía serios prejuicios él contra la gente de Nazaret. Decía que de Nazaret no podía venir nada bueno. Y Mateo, por sobrenombre de Pila, era Leví, que ¿quién era Mateo? Pues era un cobrador de impuestos. Y además Tomás, que ese Tomás pues no creyó que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y también que era el incrédulo, fue llamado así. Y vemos también que a Jacobo, que hay muy poca información de él, y Tadeo, que es sobrenombre de Ledeo, nombre de Pila era Judas, y también Simón el celote, que quién era él, que era un extremista y fanático del judaísmo, y era un opositor de los romanos. Y también encontramos a Judas Iscariote, quien era él, inteligente, una persona preparada, ambicioso, y pues también sabemos que él era un ladrón y tiene la fama de haber sido el traidor, el que traicionó a Jesús. Este fue el primer grupo pequeño de Jesús. Oró, y para escoger a estas personas imperfectas, así como eran, el Señor sabía, no miraba las imperfecciones y todas las fallas que ellos tenían. Él miraba lo que ellos podían llegar a ser. Así somos nosotros, nos conformamos en un grupo pequeño, personas con diferentes problemas y diferentes caracteres, mas sin embargo el Señor nos puede usar de esa misma manera. Qué maravilloso cómo el Señor no busca lo perfecto, sino que Él
perfecciona lo imperfecto. Alabado sea Dios. Aunque eran hombres de diversos trasfondos y personalidades y temperamentos, Jesús fue capaz de reunirlos tras su resurrección y infundirles el foco único de alcanzar al mundo, como con el Evangelio. Juntos eran espiritualmente pues mucho más fuertes que si hubieran estado solos. En la unidad hay fortaleza y en la división hay debilidad. Cuando los feligreses están organizados en grupos pequeños y llegan a estar unidos a la misión, llegan a ser un testimonio poderoso para el mundo. Poderoso. Si una alma puede llegar a ser salva por medio de un ministerio para hacer la obra de un grupo pequeño, eso es bastante para nuestro Señor Dios Todopoderoso. La Biblia enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existieron juntos desde toda la eternidad en compañerismo único, como le vemos, y abundante en el amor mutuo, reflejado en la relación de los miembros de la deidad y en cooperación con la creación y la redención. Incluso, dice, desarrollaron un plan alternativo para el caso en que la humanidad se apartase de Dios. Mira la reunión que tuvieron eso. Un plan alternativo, o sea, antes de la fundación del mundo ellos ya habían planeado el plan de redención en caso de que la humanidad se apartase de Dios. ¿Dónde lo vemos? Primera de Pedro, capítulo 1, 18-20. Veamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, y leemos. Dice la palabra: y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sigo leyendo el versículo 20. Ya destinado, ¿cómo dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el Señor dijera, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Desde antes que leemos, cuando leemos Génesis, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde antes de eso, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué significa eso? Que ya ellos habían tenido una reunión para un plan de redención, para redimirte a ti, redimirme a mí. Qué lindo saber que el Señor ya había hecho una obra antes de que tú nacieras. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y leemos en el libro de San Mateo, capítulo 25 y versículo 34, y nos dice la palabra en el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Desde cuándo está preparado? Desde la fundación del mundo. Él dice que nos había preparado. ¿Y qué más nos podemos leer en Apocalipsis? Capítulo 13, versículo 8. Y buscamos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8. Y lo adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres... Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo fue inmolado? Desde el principio del mundo. No, ¿qué me dice? El Señor Jesús no fue inmolado en el principio del mundo. El Señor Jesús fue inmolado hace 2000 años, cuando Él vino y fue crucificado. No, mis amados hermanos, aquí dice que este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron y vino, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera. Lo leemos en Génesis. Sería lindo que vayas y leas Génesis para que leas este
suceso y se taparon con hojas de higuera porque estaban desnudos, tuvieron vergüenza cuando escucharon la voz de Dios. Y entonces, ¿qué hizo nuestro Dios Todopoderoso? Vino y mató un animalito, un corderito, y los vistió con pieles. ¿Qué representaba ese cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no murieron ese día, murió un cordero en lugar de ellos, con los cuales fueron vestidos, que es la vestimenta de la justicia de Dios. ¡Qué maravilloso! Satanás allí desde ese día perdió, de ese día Dios le dieron su sentencia, y ese día Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. Por eso apresuradamente estaba ahí listo para que incitar a Caín para que matara a su hermano Abel, porque sabía que desde esa iglesia, ¿cuál iglesia? Adán y Eva, la familia, la primera familia, formaba una iglesia. E inclusive podemos saber ahí que había un grupo pequeño que el Señor había formado desde Génesis cuando formó a Adán y Eva. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no nos gusta estar solos. Dios no nos hizo para que estemos solos. Es más, el que está solo siempre está deprimido. Si está solo, dice que hay gente que dice, ay, yo disfruto mi soledad. Mentira. No puedes estar solo, tienes que disfrutar. Si estás alegre, la tienes que compartir con otras personas. Tú no puedes brincar solo de alegría en tu casa. Tienes que compartir tu alegría. Esa es la naturaleza. Dios no podría amar si está solo. Para amar tiene compañerismo. No podemos amar solos, tenemos que tener a alguien para amar. Qué lindo cómo el Señor nos creó desde ese principio, con ese plan. Así que desarrollaron un plan alternativo en el caso de la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes eran ellos? El primer grupo pequeño que se formó antes de que el mundo fuese. ¡Qué lindo! Y consideremos algunos ejemplos del ministerio de grupos pequeños en el libro de Hechos. Hechos 2 registra que 3,000 personas se bautizaron en el día de Pentecostés. Imagínate, ¿cómo fueron alimentados esos nuevos cristianos? ¿Qué mantuvo saludable a la iglesia cristiana? El registro declara en versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, dice. Nota, dice que estos nuevos conversos fueron alimentados en grupos pequeños. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. 3,000 personas para acomodar en grupos pequeños. Mira eso. Dice, su vida fue llena, ¿cómo de qué? Tienes que leer todo el capítulo 2 de Hechos. Su vida estaba llena de gozo, dice, de gozo. ¿Por qué? Alabanza, la comunidad fue conmovida por el testimonio de sus palabras y testificación de su vida. Esa testificación fue tan poderosa que el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día una iglesia unida y organizada para servir es un testimonio poderoso en la comunidad. Estaban unánimes, compartían lo que tenían con otros, nadie le faltaba y nadie le sobraba, todos tenían lo mismo, compartían el pan, comían, se cuidaban unos a los otros. ¡Qué maravilla! Cómo estaban ellos organizados. En Hechos 6:1 se cuenta, pero más sin embargo hubo un problema que surgió dentro de la iglesia con respecto a la alimentación de un grupo de viudas. Y hubo, dice, murmuración de las viudas griegas, eran descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Y este problema tenía el potencial de dividir a la iglesia. Si no se resolvía este problema, esta iglesia se iba a dividir. Y hoy no estoy hablando de una iglesia de paredes, estoy hablando de una iglesia formada por personas. Acuérdense que el estudio que tuvimos la semana pasada, hablábamos de que el apóstol Pablo compara a la iglesia como un cuerpo que tiene diferentes miembros. Y esta es la iglesia en Hechos 6:1. Y vemos
vamos a leer un poquito de esta historia. Hechos capítulo 6, y dice en el libro de Hechos capítulo 6, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Imagínense, 12 discípulos. Ellos, como dije, ya estaban acostumbrados a distribuir comida. Una vez distribuyeron a 5,000 personas panes y peces, y otra vez a 4,000 personas. Y estoy hablando sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de 7,000, 8,000, no sé, 10,000 personas. Ellos sabían, entre ellos 12, o sea, ya sabían cómo organizar para distribuir alimentos. Pero en este momento, aquel momento, nuestro Señor Jesucristo era el que daba la palabra y ellos solamente eran los ayudadores. Pero ahora ellos tenían la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que leemos aquí que tenían? Cuando ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ahora ellos eran los que llevaban la palabra, y aparte de llevar la palabra, ahora tenían que servir las mesas y todo. Por supuesto que a lo mejor se les iba a pasar a alguien. No sé si te ha pasado cuando estás entre mucha gente, a veces se te pasó saludar a una persona, y esta persona se siente, pero te habló una persona acá, te habló otra persona acá, y te revolviste, y posiblemente alguien se sintió que fue descuidado, que fue ignorado. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos, y por eso se formó un plan de otros grupos pequeños. Dice, buscad pues, dice versículo 3, hermanos de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Menás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante todos los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Así que resolvieron esa situación. ¿Cómo se resolvió el problema? Pues estableció un grupo pequeño de hombres llamados diáconos para atender las necesidades de las viudas, procurar el bien del cuerpo de Cristo, y fueron instituidos para presentar una solución a este problema. Y como resultado, pues los esfuerzos unidos de estos hombres, dotados de dones, el problema se resolvió. La iglesia no se desunió, es simplemente entre todos se podían ayudar. Pero Hechos 12 se registra que Herodes encarceló a Pedro. Sellando su suerte, la iglesia formó un grupo pequeño. ¿Qué pasó? Lo encarceló y estaba sentenciado a muerte el apóstol Pedro. Y entonces la iglesia formó un pequeño grupo de oración en un hogar donde los miembros buscaron fervientemente a Dios, y Pedro fue liberado, y un grupo pequeño de creyentes dedicados a la oración marcó la diferencia eterna. Esa historia la encontramos en Hechos capítulo 12. Y vemos poquito, voy a buscar un poquito de porque es maravilloso cómo el Señor se manifiesta. Mire lo que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada. ¿Cómo dice? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es ese Jacobo, hermano de Juan? Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado el preso, le puso en cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, y cada uno para que custodiase
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarle. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración por él. Qué lindo cuando tú tienes un grupo pequeño y tú les llamas y dices, tengo este problema. Y ya que al rato que van a estar reunidos, por favor oren porque tengo esta dificultad. Y el grupo pequeño ora y ora y ora, intercede. Y el Señor escucha esa oración, porque es su iglesia, su pequeña iglesia. Y así que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto de dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía, dice, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, dice, se le abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él, lo sacó hasta la calle. Y entonces Pedro, volviendo en sí, porque dijo, wow, entonces sí, es verdad, no estoy soñando, estoy en la calle. Y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa. ¿Dónde? ¿A la iglesia? No, que dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, mira lo que dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, cuando lo vio ahí, de gozo, que dice, no abrió la puerta, sino corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estaba tan gozosa que en lugar de ir a abrir la puerta se metió a avisar, Pedro está allí afuera, está afuera. No le podían creer y ellos dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando por fin abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, no podían creer cómo es posible que él estaba allí fuera de la cárcel. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, le contó que el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué maravilloso cómo el Señor respondió. ¿Dónde estaba la iglesia? En casa. ¿Por qué estoy tratando de profundizar en esto? Porque quiero que mires que no es simplemente, ay, qué aburrido ir a estudiar la Biblia y cansado. No, hermano, esto es cosa linda cuando tú tienes una reunión en casa. Es lo más maravilloso que te puedas imaginar, es la experiencia más linda. El invitado principal que tienes en tu casa es al Espíritu Santo mismo, nuestro Señor Jesús, ahí presente en tu hogar. Qué lindo esto. Así que encontramos otra historia en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo organizó un equipo médico misionero para evangelizar Grecia. Este equipo incluía ¿a quién? Al doctor Lucas y algunos de los jóvenes a su cargo. La iglesia establecida en Filipos, Tesalónica, Corinto testifican de la efectividad de su trabajo. ¿Por qué misionero? ¿Por qué misionero? Porque habían sanado en este momento a varias personas. Y encontramos en Hechos capítulo 16. Antes vamos a buscar Hechos capítulo 16. Un poquito de esta historia y leemos. Después dice el versículo 1, llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas, como dice, en la fe. ¿Cómo? En la fe, y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién dirige el estudio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y pasando junto a misa, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida dice: procuramos ir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatricia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo, ¿qué día? Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el Pablo decía. ¡Qué lindo! Dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Así que, ¿por qué abrió el Señor el corazón de ella? Porque se lo permitió, porque Lidia se lo permitió, porque ella adoraba verdaderamente a Dios. Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y obligó a quedarnos. Y así que, y si seguimos leyendo, aconteció que aquí había una persona, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo hacía? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Yo pregunto, ¿era mentira lo que esta mujer decía? No, eso era verdad. Pero lo que a Pablo no le hacía bien, de que esta mujer trabajaba para el enemigo. El enemigo sabía, Satanás sabía que estos siervos eran siervos del Dios Altísimo. Y ahora, si la persona se confundía, diría: bueno, es lo mismo como ahorita sucede. Tú vas a un lugar de adivinación y ves ahí imágenes religiosas y dices: no es malo, porque mira, ahí tienen a Jesús, tienen a santos y todo. No, hermanos, esto es abominación para el Señor. Por eso dice: y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estaban sanando, y si seguimos, iban sanando esta obra que ellos hacían. Y leemos Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la obra que esos discípulos hacían. Pero para esto, ¿qué necesitábamos? Dedicar tiempo. Hacer esto es tiempo, tomar un estudio es tiempo, pero es el tiempo más hermoso que tú puedas invertir. En Hechos 2:42 volvemos a leer: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Tú crees que eso es pérdida de tiempo? No, te estás llenando. Dice: al escuchar el testimonio de la resurrección y exaltación de Jesús, las personas fueron movidas al arrepentimiento, recibieron el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y a partir de ese momento, ojalá y así os sea ocurriendo contigo, decidieron dedicar, ¿qué cosa? Tiempo a su Salvador. El Señor nos pide de lo que el Señor nos da para alimentarnos, para comer, porque si yo tengo trabajo, no tengo trabajo porque soy inteligente, sino primeramente porque tengo salud.
Si yo no tengo salud, yo no puedo trabajar. ¿Y quién me da la salud? El Dios Todopoderoso. Él es el que da el aliento a mis narices para que yo siga respirando. Y si yo sigo teniendo aliento, yo puedo trabajar. Y entonces ese trabajo lo tengo porque el Señor ha abierto esas puertas. Él es dueño de todo. Así que de mi trabajo, de mi salario, el 10% le pertenece a Él. Eso es de Él. Así lo dice la Escritura. No puedo discutir. El Señor lo dice, lo creo. Fin de esa discusión. 10%, pero también de mi tiempo. El tiempo también debemos dedicarle a nuestro Dios Todopoderoso. Tiempo para la instrucción bíblica, tiempo para hablar unos con otros y aprender acerca de Jesús, tiempo para comer juntos, tiempo para orar en comunidad. Y esta dedicación generó unidad entre ellos y también fue un gran testimonio para aquellos que los observaban, como vemos en 2:43, cuando dice que se añadían cada vez más personas. Así que había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido. No estoy diciendo que hagas esto, ojalá, y no debería haber pobres en este momento y que todos compartiéramos todo, no habría necesitados. Pero estamos hablando de la comunión, una expresión concreta de su unidad y del amor mutuo que se profesaban era la generosidad. Nadie decía ser suyo de nada de lo que poseía, sino que estaban dispuestos a compartirlo con los demás según sus necesidades. Se resaltaba a Bernabé como un ejemplo de esa generosidad desinteresada. Lo leemos en Hechos 4:37, pero por supuesto Ananías y Zafira albergaron un espíritu codicioso que los llevó a mentir al Espíritu Santo. No lo daban porque se les exigía, lo daban porque salía de su corazón. Pero alguien que decía querer dar, pero tratando de engañar y aparentar lo que no era, engañaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Así que la codicia es un pecado peligroso que mina en la unidad. Y vemos que la unidad de la iglesia primitiva, ¿qué elementos formaron esa unidad en esta iglesia? Primeramente, la oración. Siguiente, la adoración. Tercero, la comunión, el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio, el amor y cuidados mutuos. Su unidad se manifestó como en su generosidad y apoyo mutuo dentro de las iglesias locales como entre las iglesias más alejadas entre sí, porque incluso a las otras iglesias que estaban pasando por hambre les mandaban para que pudieran subsistir. A ejemplos mencionados muestran que los grupos pequeños en el Nuevo Testamento eran bastante variados. El grupo de Hechos, por ejemplo, en Hechos 6:3, trabajó principalmente dentro de la iglesia. Y cuando leemos en el grupo de Hechos capítulo 12, lo que acabamos de leer fue de un grupo de oración cuando oraron por Pedro. Y cuando leemos en Hechos capítulo 16, el grupo se concentró ¿en qué? En la evangelización. Así que hay un grupo pequeño que está dentro de la iglesia, otro que solamente es para oración y otro para evangelización. Así que en este modelo sugiere que debemos ser cautos. ¿Cautos en qué? El no hacer que todos los grupos pequeños sean iguales. No todos los grupos pequeños son iguales. En el Nuevo Testamento los grupos pequeños atendieron necesidades diferentes y realizaron ministerios diversos para el bien de la iglesia entera. Son diferentes, no todos los grupos son iguales, pero tienen que tener algo en común. Ahora, antes voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? Cuando José mandó a traer a su familia, las personas que llegaron fueron 70. Éxodo 1:5 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Cuando José mandó a traer a su familia, 70 personas fueron las que llegaron con su padre, entre sus hermanos, sus mujeres, los hijos y todos ellos. Y ahora, ¿cuántas personas salieron de Egipto? Dice Éxodo 12:37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Pero voy a leer el 38 también. 37 y 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot
como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y luego dice, también subió con ellos, como dice, grande multitud de toda clase de gentes. ¿Quién es esa grande multitud? También fueron egipcios que viendo todas las plagas que cayeron dijeron, no, aquí posible, ese es el Dios verdadero. Si nosotros nos quedamos aquí, posiblemente yéndonos, ellos vuelvan a caer fuego y destruye por completo aquí. Mejor vámonos con ellos. Y siguieron a Moisés allí también. Entonces voy a decir que alrededor de 1,000,000 de personas habían salido con Moisés en ese tiempo. Pero en Éxodo capítulo 18, 21, 25, ¿qué consejo providencial le dio su suegro a Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Moisés, voy a decir que casi 1,000,000 de personas dirigiendo. Cada persona tiene un problema, 1,000,000 de problemas. Y me imagino que cada día Moisés tenía una fila de gente que se despertaba tempranito para formarse frente a la tienda de Moisés para llevar su problema para que Moisés resolviera. Moisés no tenía tiempo para él, tenía demasiados problemas que resolver, pero tenía una familia también, tenía una esposa, tenía hijos, no tenía que tener una vida, así que qué difícil era para él atender. Cuando llegó su suegro, entonces él vio toda esta situación y leemos en Éxodo capítulo 18, capítulo 18, Éxodo 18, vamos a buscar y leemos en la palabra. Y si leemos en el versículo, voy a leer el versículo 13 en adelante, y dice la palabra del Señor: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? Y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre él uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, le dice el suegro, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Esta tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea que había de traer ¿qué? Líderes, hacer líderes dentro. Y además dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo y todo asunto grave, y lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú pondrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo de 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Yo estaba haciendo una matemática y estaba haciendo así como como le llaman eso, un binario. Arriba Moisés, y después, si eran 1,000,000 de personas, estoy diciendo que había 1000 líderes que formaban grupos de a 1000,
Y cada uno de esos 1000 eran que solamente cuando el asunto ya era demasiado grave, que ellos no lo podían resolver, entonces llegaba a Moisés. Y ahora esos 1000 tenían 2 grupos de a 50, tenían 10 grupos de a 100, perdón. Cada 1000 tenía 10, lideraba a 10 personas, no lideraban a esas 1000 personas, no, lideraban a 10 personas. Y esas 10 personas, que a cada uno de esos 10 líderes dirigía a 100 personas. Pero esas 100 personas tenían a cada uno tenía 2 de a 50. 2 de a 50, y así de esa manera con quien hablaba, es decir, era con 2 personas. Su capacidad era para no tratar con demasiada gente. Esas 2 personas venían y le traían los asuntos cuando no podían resolver eso. Y esos 50 personas, esos líderes, lideraban cada uno 10 personas. ¡Qué lindo! Y así esos problemas pequeños pues eran resueltos rápidamente, y si no pues iban escalando hasta llegar al que lo podía resolver, y si ninguno lo podía resolver pues llegaba a Moisés, y entonces Moisés solamente trataba los asuntos de importancia. Y así es como se formaron los grupos pequeños en el pueblo de Israel. Pero ¿te imaginas que ese grupo pequeño solamente era para llevar problemas? No, dice aquí, capacítalos. Esos grupos, ellos estaban capacitados, enseñándoles la ley, y quizás estaban desviándose, y le decía, acuérdate que es sábado. Acuérdate que la ley dice así, y mira que así, recuerda lo que el Señor nos habló en el monte Sinaí. Esas son las palabras, así es, ese es el propósito de Dios. El Señor nos sacó y les fortalecían en la fe. Qué lindo cómo el Señor obró en ese momento con ellos. En el Antiguo Testamento escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos. ¿Cómo los dividió? Por tribus, carpas por familia. Posteriormente, Jetro le propuso un plan de divisiones en grupos y cada vez más pequeños, de 1000, de 50 y de 10 personas. Cada pequeño grupo de 10 personas estaba dirigido por un líder piadoso y permitía, ¿qué cosa? No era para aliviar problemas, sino para prevenir los problemas. Prevenir, cultivar la vida espiritual, establecer relaciones estrechas y afectuosas, y es un método efectivo para compañerismo, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Así que, y más adelante encontramos que Samuel creó las escuelas de los profetas, que seguían un patrón y unas metas similares de grupos establecidos por Moisés. Los profetas de 50 y de 100, que lo leemos en Primera de Samuel y Segunda de Reyes. No lo voy a leer ahorita. Cada grupo estaba involucrado ¿en qué? En la oración, el compañerismo, el servicio y el estudio de la Biblia, la palabra. Pero el ministerio de los grupos variaba basado ¿en qué? En el don de sus miembros. Basado en el don. Así que cuando tenemos un grupo pequeño, de acuerdo a los dones que se desarrollaron ahí, es como ese grupo pequeño va a avanzar. Algunos grupos fueron predominantemente grupos de atención dentro del cuerpo de Cristo, mientras otros grupos fueron primordialmente misioneros, concentrados en ganar a los perdidos para Cristo. Dice, leemos aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, sino muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12, y en Primera de Corintios de 2 a 25 nos menciona cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre cómo trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños. ¿Cómo? Nos muestra por medio los habla sobre un cuerpo. Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo usa la imagen del cuerpo de Cristo para describir la estructura organizada de la iglesia, y cada miembro es esencial para el funcionamiento del cuerpo. Y cuando pensamos en el cuerpo humano, reconocemos que los diferentes miembros o partes del cuerpo están organizados en un sistema.
Y cada miembro de la iglesia es que vitalmente importante. Ninguno dice, ay, es que yo ni tengo ninguna cosa. ¿Yo qué puedo hacer? Ni sé leer. Muchos hermanos dicen, yo ni sé leer, ni sé hablar. Oh, pero tú te vas a tu recámara, te arrodillas y oras. Oh, qué lindo si haces eso solamente. Eso es lo que necesitamos más, oración. Oh, no sabes leer, pero te encanta ir a visitar a los enfermos. Qué lindo también es un ministerio. Oh, te gusta hacer comida y compartir con tus vecinos y de esa manera hacer amistades. Qué lindo, porque así puedes traer otras personas a Cristo Jesús. Oh, tienes habilidades para quizás arreglar carros, hacer una cosa. Es un ministerio, también puedes ir y atraer a otras personas para Cristo por medio de los talentos y dones. Los grupos pequeños llegan a ser el vínculo que Dios usa para concentrar la testificación de cada miembro para el bien del cuerpo entero. Esos grupos interrelacionados. Vemos, imagina el sistema respiratorio, y lo vamos a leer por lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, para ilustrar lo que vemos aquí en el cuerpo humano. En el versículo 12 en adelante, dice, porque así como el cuerpo es uno, 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos? Miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Por eso aquí vemos entre este ejemplo, dice, imagina el sistema respiratorio como un grupo pequeño de diferentes miembros que proveen oxígeno a las células, y el grupo estaría compuesto por la nariz, por la boca, vemos la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios. El sistema respiratorio lleva vida al cuerpo entero mientras mediante sus pajes de aire, o sea, las fosas nasales. Puedes comenzar a entender por qué dice el Espíritu Santo impresionó al apóstol Pablo a usar el cuerpo como una ilustración. ¿Qué pasaría si se tapa la nariz? Pues ya no respira, no llegaría oxígeno a los pulmones y todo el cuerpo se dolería.
simplemente la mano no podría funcionar, el ojo no podría funcionar, el pie no podría funcionar, de nada sirve que estuviera allí, no podría funcionar porque todo eso. Y otra ilustración, por ejemplo, el sistema digestivo, que nos muestra que el apóstol Pablo sobre el cuerpo humano está seleccionado en varios sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, y así es como el cráneo, toda esa funcionan, y cada sistema funciona individualmente para que el cuerpo funcione. Y si alguno se separa del cuerpo, empieza a fallar y a funcionar mal. Así que tú no puedes decir que lo que tú puedes aportar es nada. ¿Por qué? Porque el Señor te necesita. Lo que tú tienes, si solamente es incluso para hacer compañía, es suficiente. Es suficiente. El Señor ocupa que seas parte de la familia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Nadie podemos decir que no podemos formar parte. Más ahora, dice 1 Corintios 12, 18 a 19, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que el cuerpo está formado por células individuales agrupadas en miembros u órganos organizados en sistemas. Y cada célula tiene su función dentro del miembro. Y cada miembro tiene su función dentro del sistema. Y cada sistema tiene su función dentro del cuerpo. Así por eso que vemos que todos ellos interrelacionados funcionan en forma armónica. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño, será más difícil desanimarse y será mucho más fácil cumplir los objetivos. Así que encontramos que los dones de cada uno van a determinar en qué grupo o grupos podemos interactuar de manera más efectiva para que el cuerpo pueda crecer y cumplir esa misión. Habiendo, considerado esto, Hechos 12:12, llegó a casa a María, madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban redimidos orando. Los grupos pequeños son un vínculo que Dios usa para hacer crecer su iglesia, nutriendo su fe, capacitándola para dar testimonio de Jesús. Y cada grupo puede tener dinámicas distintas en función de sus objetivos, teniendo como objetivo máximo que es guiar a las personas ¿a dónde? A Jesús, por supuesto. ¿Y cuáles pueden ser algunos de estos objetivos? Interceder por los demás, para orar por las preocupaciones mutuas, también para compartir una cálida comunión, para estudiar la palabra de Dios, para capacitar para el servicio y para aprender a compartir el evangelio con otras personas, para realizar un servicio a la comunidad y además para participar en una actividad misionera. Hay muchos. Esto es una lista, no es una lista cerrada. Tengo a la hermana, por ejemplo, la hermana Clarita, que tiene un estudio de salud. Es lindo, pues eso más en este tiempo se ocupamos y cada uno desarrollando de acuerdo al don que Dios nos haya dado. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en grupos pequeños? Primero, cultivar la vida espiritual, prevenir y resolver problemas. En los días de Moisés, esos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, cultivar la vida espiritual, eran lugares de comunión donde se podían formar relaciones estrechas y afectuosas que podían ayudar a otros y los involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Y el propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión en el mundo. Ese era uno de los propósitos. La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. De esta forma los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia adelante. Cada día con Dios, dice en una matutina de 3 de enero, dice, reúnense pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida y solo así mantendrán su integridad.
¿Dónde están conectados los grupos pequeños de la iglesia? ¿Dónde deben estar? Los grupos pequeños son un vínculo de Dios para hacer crecer la iglesia. Son refugios seguros, como ahorita en tiempos difíciles. Las iglesias están cerradas, pero tu iglesia en tu casa, tú puedes tener con tu familia, y si te puedes estar cerca con tu vecino, y pues llama a tu vecino para que también forme parte de tu estudio. Eso es lindo. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas, discutan preocupaciones mutuas, compartan una cálida comunión, estudien la palabra de Dios, se capaciten para el servicio, ayudando a protegerse mutuamente contra los falsos maestros, participando en actividades misioneras. Y vemos también cuál es la dinámica de los grupos pequeños. Y encontramos en la dinámica que orar los unos para los otros, intercediendo. El Señor Jesús dice que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, y podemos de esa manera mostrar genuino interés, estudio de la palabra, capacitar, cuidar a la iglesia, involucrarlos en la obra misionera. Es por eso tan importante que en estos tiempos nosotros hagamos el tiempo para participar en la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Dice que se organicen ahora en forma rápida. El Ministerio de Curación, página 402, en forma rápida, grupos que salgan de 2 en 2 y trabajen con el Espíritu de Cristo. ¿Con quién? El Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Aunque algunos Judas pueden introducirse en las filas de los obreros, el Señor cuidará de su obra. Los ángeles irán delante y prepararán el camino. Y antes de tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio, y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertada las iglesias. No esperes a que la iglesia se abre. Tú eres la iglesia. Abre la iglesia de tu casa. Posiblemente muchos ya ni quieren ir a la iglesia, les es más sencillo ir a reunirte en tu casa, ahí en el patio de tu casa, ahí afuera puedes reunirte. ¿Qué están aportando en este momento, qué está aportando o ampliando tu iglesia sobre el consejo divino, sobre los grupos pequeños? ¿Tú estás haciendo algo en este momento? Los 8 hábitos de los líderes efectivos de grupos pequeños que David Arley describe. Un escritor hablaba sobre los grupos pequeños, y un resumen de esto dice: soñar. ¿Cuáles son los 8 hábitos para liderar? Primero, soñar con liderar un grupo sano, creciente y multiplicador. Sueña, hoy ponlo en oración. Segundo, orar diariamente por los miembros de tu grupo. 3, invitar a personas nuevas a visitar el grupo cada semana. 4, contactar regularmente a los miembros del grupo. 5, preparar la reunión del grupo. Tienes que estar preparado. 6, actuar como mentor de un líder en formación. 7, planificar actividades de compañerismo. 8, comprometerse a crecer personalmente. Y si crees que Dios te está llamando a dirigir un grupo pequeño, repasa estas características de liderazgo de grupos pequeños y pide dirección. Pide ayuda a lo mejor a los líderes de tu iglesia, pero sobre todo pide la dirección de Dios. Él desea más que nadie que tú abras tu corazón y tu casa para hacer esta obra. Y yo te invito a que no desistas. Si no estás formando parte de un grupo pequeño, hazlo ahora. Y si te es difícil, hoy podemos hacer los videos en live. Tú invitas a alguien para ver un video juntos, y una persona está de un lado y tú estás en otro lado. Hoy tenemos el Zoom para incluso tener un estudio bíblico, aunque estamos uno lejos del otro. Hay muchas maneras de que tú puedas tener un grupo, y inclusive sin estar cerca del otro. Pero el Señor desea que tú te prepares y prepares a otros para su venida. El Señor no se tarda su promesa, como algunos piensan que está tardando, sino que dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude para que podamos nosotros formar parte de esta gran misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar, oremos.
Amoroso Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque los planes tuyos son grandes y maravillosos. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y te suplicamos, Señor, que si hemos cerrado nuestros ojos, que hoy puedas abrirnos a nuestra mente para que podamos nosotros también ser obreros tuyos, Señor. Padre, si nos habíamos alejado de ti, queremos reconciliarnos contigo, Señor. Llénanos de tu amor y que podamos sentir ese amor como en el principio, Señor, cuando te conocimos, Padre Santo. Revívanos, Señor. Danos, Señor, del amor no solamente hacia ti, también a nuestro prójimo, para que traigamos a aquellas personas que necesitan conocerte, Señor, y ser libres. Padre, en tus manos nos encomendamos y te suplico que tú bendigas a todos los hogares que se están abriendo en este momento, donde se está escuchando tu palabra en este momento, y que tú ayudes a nuestros hermanos, amigos y a todos lados para que, Señor, los dirijas con tu Santo Espíritu y esas iglesias, esos hogares se abran, Padre, porque te lo estoy pidiendo no por mérito propio, Señor. Los méritos no son míos, tú conoces que soy polvo de la tierra, Señor. Todos los méritos son de mi amado hermano y Señor Jesús y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestra oración. Amén, Señor. Amén. Gracias.